Solo las organizaciones hacen revoluciones. Despatriarcalización ya. Buenas noches, estamos en otro programa de Despatriarcalización ya. Esta noche para hablar acerca de los movimientos sociales. El programa se llama ¿Y los movimientos sociales qué? Partiendo de la tesis de que solo los movimientos sociales y las organizaciones hacen revoluciones. Les presentamos a nuestras invitadas. Está con nosotras nuestra hermana María Victoria Fernández de la Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores Municipales de Bolivia. Bienvenida, hermana. Presente, muchas gracias. Con muchas ganas de haberle invitado antes en el programa, lo logramos, ahora está la hermana María. Está también con nosotras el director de coordinación con los movimientos sociales, Marcelo Oliva. Gracias por aceptar la invitación. Al contrario, un gusto estar con ustedes en este espacio. Y también está con nosotras Julieta Paredes. Gracias por aceptar la invitación. Sí, pues, yo también honrada de estar en este programa. Feminista comunitaria, activista, parte de las organizaciones y los movimientos sociales, ¿no? Siempre. Estamos analizando a los movimientos sociales esta noche en Despatriarcalización ya. Esta noche en Despatriarcalización ya estamos hablando de los movimientos sociales. ¿Y los movimientos sociales qué? Marcelo, hermana María, Julieta, les propongo este primer bloque hacer un breve análisis de los movimientos sociales, las organizaciones, ahorita en Bolivia después de dos elecciones, octubre y la que está más jodida, marzo del 2015. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos han dejado estas elecciones? Si es que afectan directamente a las organizaciones y a los movimientos. No se peleen por comenzar. Primero, ¿no? Hay una consigna que a mí me agrada, ¿no? Cuando dicen de que sin los movimientos sociales, sin la organización, no se hace revolución. Entonces, partiendo de esa premisa es precisamente de que para que haya un proceso de cambio ha sido importante la unidad de las organizaciones sociales. Bueno, últimamente, después del 2003, la hemos llamado organizaciones sociales, ¿no? Porque antes se llamaban organizaciones sindicales y populares, ¿no? Y entonces, bueno, hay veces siempre vamos en el resumen de cómo va la dinámica de la historia y también nuestro vocabulario, ¿no? Y entonces, partiendo de eso, es que está empujando, evidentemente, ¿no? Con muchas dificultades. Siempre ha habido dificultades, siempre va a haber dificultades. Nada es llano, ¿no? Y precisamente las dificultades hacen de que uno se nutra, pues, porque no siempre se aprende de los éxitos, más se aprende de las derrotas, ¿no? Entonces, cuando uno cae, es porque está una piedra en el camino, pero uno se empieza a levantar y ve cómo levantar esa piedra en el camino para seguir avanzando. Y en ese aspecto, antes de las elecciones, evidentemente había, no podemos decir, no nos mentiremos tampoco, ¿no? Sino pensábamos de que de por sí iba a ir el caso, ¿no? Pero, y los resultados de las elecciones nos demuestran de que no es de por sí, no es las cosas así tan natural como pensamos, ¿no? Sino que se necesita precisamente, así como se ha ganado el corazón del pueblo, lo que no hemos descuidado es ganarnos la mente del pueblo. Un asunto de formación política. ¿Qué es lo que ha pasado después de las elecciones y en las elecciones, Marcelo? Bueno, ahí, digamos, a nivel de las elecciones nacionales hubo evidentemente un aporte muy importante a partir de octubre del 2013, cuando la Central Obrera Boliviana decide, en ampliado realizado en Santa Cruz, sumarse y reencontrarse con el proceso de cambio. Y ese año, octubre 2013 a octubre 2014, cuando se desarrollan las elecciones nacionales, justamente se traduce en el triunfo contundente que hubo nuevamente en octubre, ¿no? El movimiento obrero sindicalizado volviendo a aportar al proceso de cambio en este reencuentro que lo ha denominado de esa manera la Central Obrera, ¿no? El reencuentro con el proceso de cambio.
Y eso ha permitido también confluir esas dos vertientes, lo indígena, originario, campesino y lo obrero, en el proyecto histórico del socialismo comunitario, ¿no? Y eso se traduce en octubre del 2014 con la figura del presidente Evo, que tiene un peso específico. Y inmediatamente después las elecciones municipales y subnacionales, o sea, departamentales y municipales, ya tienen otros componentes que salen ahí, ¿no? Y evidentemente, si bien en términos absolutos se ha logrado el triunfo, han habido derrotas, como la Ciudad del Alto, por ejemplo, o el no haber ganado en La Paz, en la Hollada. O el departamento de La Paz. Y haber perdido el departamento de La Paz también. Tienen esas lecturas de los componentes estos que no se ven a nivel nacional, pero sí a nivel particular, como la selección de los candidatos, las acusaciones fuertes que hubo contra el manejo del fondo indígena, que han afectado de manera directa, yo considero, al tema de las candidaturas, el tema que se dijo, bueno, no a la corrupción. Eso se traduce también en el voto en la Ciudad del Alto, ¿no? Porque ya había un manejo bastante turbio que se hicieron desde ciertas dirigencias sociales para beneficiarse de, ¿no? Entonces esos aspectos yo creo que han influido y es necesario justamente volver a las raíces, volver al mandato originario que hubo desde las organizaciones sociales en el esfuerzo de articularse, y el tema que señalabas considero que es fundamental, ¿no? La formación. Hay que hacer una autocrítica en el MAS como instrumento político, pero también en las organizaciones, Julieta, y el asunto es después ¿qué? ¿No? Porque ahí ya tenemos autoridades que no son parte de las organizaciones. A mí me parece importante, y aquí nuestra hermana María nos estaba haciendo recuerdo, ¿no? Que hablábamos de organizaciones populares, ¿no? O sea, que era, digamos, esa la memoria larga. Entonces, yo creo que el planteamiento del proceso de cambio ha estado, digamos, elaborado o por lo menos llevado adelante desde dos conceptos o dos elementos de reflexión y de propuesta, que uno era el análisis de clase, ¿no? Que el neoliberalismo, aunque ya no es el capitalismo imperialista que enfrentábamos los años 70, 80, sino es un neoliberalismo, pero sigue siendo dentro de la vertiente de clase, ¿no? Burgueses proletarios o las fuerzas dueños de las fuerzas productivas y quienes tienen la fuerza de trabajo, sigue siendo esa la contradicción, ¿no? Que obviamente no ha sido, desde mi punto de vista, no suficientemente discutida en cuanto a qué es lo que consideramos como trabajo. O sea, nos hemos quedado solamente en la discusión, o nos ha sido hasta ahorita suficiente todavía los elementos que vienen de determinar la fuerza de trabajo, y falta discutir porque han cambiado las fuerzas productivas y ha cambiado también, por lo tanto, la fuerza de trabajo. Formas de las organizaciones. ¿Qué es trabajo? Y eso lo planteábamos en una discusión, yo recuerdo el año 98, me parece, que estábamos discutiendo con los de la COP, les decían, ¿qué es trabajo para ustedes, compañero? ¿No? Y no querían entrar a la discusión. Entonces yo creo que hay que continuar discutiendo en esa misma vertiente, digamos, de la vertiente clase, que era lo que nos estaba definiendo como lo popular, digamos, ¿no? Y cuyo horizonte de esa discusión era la construcción de la patria socialista, ¿no? La toma de los medios de producción, etcétera. Que bueno, todavía no se ha hecho nada de esas tareas, ¿verdad? Y por otro lado, toda la reflexión que viene desde la matriz de la memoria larga, ¿no? Y la anticolonialidad, digamos, esto es anticapitalista, pero la anticolonialidad y la denuncia de la colonialidad y la memoria larga de nuestros pueblos originarios, de nuestras abuelas, de nuestros ancestros, ¿verdad? Que todavía no han logrado este diálogo, porque tiene que ver, ¿no? O sea, la izquierda todavía es colonial. O sea, nosotros estamos viniendo de todavía hablar con algunos movimientos de izquierda en Europa, y todavía piensan que las categorías de Marx o del marxismo europeo claro, son todavía válidas para nosotros, y no son válidas, es otra realidad, ¿no? Pero ahí me parece que falta otros elementos
que todavía no logramos poner, aunque hemos puesto la despatriarcalización, pero posicionar como un elemento fundamental de las discusiones, que es las mujeres, los movimientos sociales y el patriarcado. O sea, la discusión sobre el patriarcado como uno de los nidos, podemos llamar, no sé si nido es, ¿no? La palabra tal vez es muy debida al nido, no sé todavía cómo llamarle, o los agujeros que serruchan las esperanzas y las ilusiones y las utopías de nuestros pueblos, que es el patriarcado, ¿no? O sea, ya se ha abierto la discusión, pero todavía no logras tener, digamos, el nivel de estos dos, y estos dos todavía no logran dialogar. Entonces, yo creo que eso refleja un poco la crisis de los movimientos sociales, en tanto y cuanto no se discute sobre estos elementos. Pero también... quiero terminar. Es que estamos en el último minuto. No se discute sobre los movimientos sociales, y sí se discute sobre los cargos, las pegas o cuánto va a venir a mi bolsillo, en vez de hacer una discusión política. Sí, pero también hay la discusión en un proceso de cambio que está cuestionando a la izquierda, que está cuestionando además las lógicas de partidos, porque cuando hablamos del MAS hablamos de un instrumento político y no de un partido, ¿no? En un proceso así no queda claro quién tiene que hacer la formación política. ¿Quién? Porque en el partido estaba claro quiénes hacían formación de cuadros, digamos, ¿no? Pero en un instrumento político, ¿quién hace la formación política? ¿Y cuáles son los contenidos? Porque yo creo que la gente, por ejemplo, que está también dentro del gobierno y los dirigentes, también tienen que hacer formación política del otro lado, ¿no? No solo desde la izquierda y el marxismo, sino desde la memoria larga y los pueblos originarios indígenas, o sea, intercambiar, digamos, estas concepciones, creaciones y saberes. La formación política, la necesidad de articulación a nivel internacional, son elementos que vamos a discutir esta noche en el programa En el Próximo Sector. Estamos en Despatriarcalización ya. Esta noche nuestro programa titula ¿Y los movimientos sociales qué? Estamos con nuestra hermana María, Marcelo, Julieta. En este segundo bloque yo les propongo discutir sobre el nivel internacional, ¿no? La articulación con los movimientos. Tenemos tareas pendientes con las organizaciones y movimientos en Bolivia, sí, pero ¿cuáles son las tareas pendientes a nivel internacional? Se han hecho varias cumbres, la cumbre antiimperialista, la anticolonialista, anticapitalista, ha habido la cumbre de los pueblos en Panamá también. ¿Cuáles son los acuerdos que se han tomado, Marcelo o María? Se trata de hacer, han habido varias tesis, vamos a ataucar tesis, o vamos a empezar a implementarlas y hacer un proceso latinoamericano en Abya Yala. Dale. Sí, evidentemente quizás se está construyendo la teoría, ¿no? Lo que no logramos es, que es lo más importante, para todo avance revolucionario, es la organización. Yo creo que estamos en esa tarea precisamente de hacer una instancia orgánica que articule precisamente a los movimientos sociales a nivel internacional, ¿no? Porque si no, yo me acuerdo, ¿no? Hace años, por ejemplo, había de los trabajadores, la coordinadora de los trabajadores de América, que es ya del Pacto Andino, por ejemplo, ¿no? Y entonces había también de las mujeres, ¿no? Que se llamaba la Coordinadora de Mujeres Trabajadoras Andinas, ¿no? Y entonces, pero eso se ha desvirtuado porque realmente hay algunas instancias que promueven eso, y entonces también las organizaciones se mueven en torno de esos recursos, me refiero a los recursos económicos, ¿no? Y entonces, cuando depende de los recursos económicos, pues se pierde la mística de hacer organización, sino se va a una dependencia. Ahora, lo que nosotros queremos hacer a nivel internacional es precisamente de que haya una instancia orgánica, pero de recuperar también una mística que había para seguir avanzando. Porque si no, de lo contrario, vamos a seguir, por ejemplo, como te decíamos, ¿no? El tema de formar incluso a los más claros dirigentes, ¿no? Y entonces tiene que costarnos, pues, ¿no? Así como dicen,
es cuando se pare un hijo nos cuesta sangre igual, ¿no? Así como nos ha costado este proceso sangre, ¿no? Así, ¿no? Más bien ha sido la vía democrática donde no se derrama más sangre, nos lleve a un proceso de cambio, y eso es lo que hay que cuidar ahora. En este caso sí hay responsabilidad, por ejemplo, de la Dirección de Coordinación con los Movimientos Sociales. ¿Qué es lo que se está viendo a nivel internacional? ¿Una internacional de los pueblos? ¿Cómo se está viendo, Marcelo? Bueno, se ha hecho el esfuerzo, y ustedes han sido partícipes el año pasado justamente con la cumbre antiimperialista, que ha parido a nivel nacional lo que es la tesis política, donde se articula, y eso es uno de los aspectos que creo que es fundamental, el hecho de que podamos ya no definirnos por lo que no somos, sino empezar a denominarnos lo que somos. Había las cumbres antiimperialistas, anticolonialistas, anticapitalistas, pero no decíamos qué éramos. Nos estamos definiendo por lo que no somos. Y este encuentro del año pasado ha permitido justamente sacar una tesis en torno a la construcción del socialismo comunitario. Ya es nuestro horizonte, y esa parte a nivel local estamos haciendo la internalización con las organizaciones sociales, los sindicatos, a nivel urbano, a niveles rurales, en la difusión de esto para que haya apropiación también, ¿no? Porque eso ha sido producto del encuentro de las organizaciones que han sacado esta tesis. Evidentemente hay que hacer la socialización para que haya apropiación, ¿no? Y a nivel internacional hay la articulación en estos diferentes escenarios para poder justamente ir articulando las diferentes iniciativas que existen por parte de las organizaciones sociales. No podemos vernos el pupo solamente, es necesario tener una mirada también continental, ¿no? Y ahí están, digamos, los esfuerzos de lo que es el Abya Yala como tal, a nivel de lo que es el ALBA, la Alianza Bolivariana. Hay una parte social donde están trabajando estos temas las organizaciones justamente para lograr articulación. Tienen palabra dentro del ALBA, ¿no? Sí, hay el espacio y lo que se está buscando es cómo incidir en los otros espacios de integración de los pueblos, de los estados, que puedan justamente las organizaciones sociales también tener esta interlocución, no solamente que sean espacios de los gobiernos, claro, o los estados, sino también de los pueblos, y que haya mandatos de los pueblos para que estas instancias puedan operar. Se están dando pasos en ese marco, lo que es la CELAC, por ejemplo, es una instancia muy importante donde tenemos la posibilidad desde las organizaciones sociales, los movimientos sociales, poder hacer incidencia en esos espacios multilaterales para poder generar políticas a nivel regional que vayan en beneficio de los países y de los pueblos. Porque si el proceso no es regional, está difícil que sea, ¿no? No puede ser solo en Bolivia. Sí, sí. Y ahí es importante ver las diferentes tareas, ¿no? O sea, hablamos de gobiernos progresistas y hablamos de gobiernos revolucionarios, ¿no? Pero no es lo mismo. Claro. Entonces, para que no se enojen, mejor así nomás lo dejaré. Ay, me han dicho progresista, no me han dicho revolucionario. Nos pueden decir, porque este programa se ve harto también internacionalmente. Así que cada quien sabrá. Bueno, entonces, lo que siempre dice Adriana, ¿no? O sea, unas tareas son las de los gobiernos dentro de los estados, porque los estados siguen siendo manejados por los poderes burgueses, transnacionales, todavía siguen siendo los estados coloniales, patriarcales, por lo tanto también, ¿es verdad? Pero bien, los gobiernos tienen las tareas, a ver, al revés, los movimientos sociales tienen la tarea fundamental del vivir bien y de construir la utopía. O sea, porque la utopía sí se puede hacer. Nuestros sueños, nuestras revoluciones, los pueblos lo van a hacer, ¿no es verdad? ¿Qué tienen que hacer los gobiernos entre progresistas y revolucionarios? Tienen que cuidarnos en el sentido de cómo se van a dar las relaciones internacionales, cómo nos van a cuidar de las amenazas frente a organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OICM, OIMC, la Organización del Comercio, ¿no? La OTAN, los mariners, o sea, cómo nos van a cuidar de manera que
no haya pretextos para que nos ocupen, para que nos embarguen, para que nos bloqueen, para que, no sé, desprestigien los procesos sociales y políticos, ¿verdad? En la santa alianza, y remarco, santa alianza, ¿no? de las burguesías, los poderes internacionales, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que hoy muy inteligentemente los compañeros y compañeras, ¿no? Entre gobiernos progresistas y gobiernos revolucionarios han ido tejiendo, ¿no? Y en ese sentido hay confianza que tenemos. Pero ahí los movimientos sociales creo que estamos fallando un poco y vamos a mirar la casa. No se trata de ir a decir solamente jalala, comandante Hugo Chávez, jalala, hermano Evo Morales, no sé, no se trata solamente de eso, sino se trata de ir, proponer, empujar y exigir, ¿no? Porque nosotros tenemos que exigir. Los gobiernos tienen que ahí sopesar y hacer realidad, ¿no? El mandato que se les está dando, ¿no es verdad? Sabiendo que hay cosas que probablemente no es ahorita, es mientras tanto, pero la claridad de los movimientos sociales, hacia dónde estamos yendo, cuáles son las medidas que, en el caso, por ejemplo, las medidas socialistas, están tardando mucho en Bolivia. Es decir, la real forma, digamos, cómo vamos a recuperar la riqueza y dejar de darles elementos de acumulación a ciertos sectores sociales. Recuperar la riqueza para el pueblo, distribuirla para que ya no haya pobres, ¿no? Y dejar de poner la canastita para que los acumuladores sigan enriqueciéndose más. Esas medidas, en el caso de Bolivia, se han quedado muy atrás todavía. Estamos esperando, y de eso dependen los movimientos sociales, de exigir las tareas, por lo menos empezar las tareas revolucionarias. Siempre decimos que las organizaciones, los movimientos sociales pueden plantear el proyecto máximo, las utopías, ¿no? Y los gobiernos pueden ir realizando el proyecto mínimo, porque ese es su rol como gobierno, ¿no? En las cumbres que han habido, la antiimperialista, por ejemplo, se ha hablado de la lucha contra el patriarcado, el compromiso de la clase trabajadora en la lucha contra el patriarcado. En la cumbre de Panamá también se ha hablado de defender la revolución, de Mar para Bolivia, etcétera, de la descolonización de los cuerpos y la sexualidad, por ejemplo, es una de las declaraciones en Panamá. Mi pregunta va a ¿cómo hacemos eso también las organizaciones? Una cosa es decir a los gobiernos que hagan, ¿cómo hacemos eso internamente? ¿Cómo las organizaciones nos descolonizamos? ¿Cómo atacamos al patriarcado dentro de las organizaciones? Marcelo, ¿cómo ves eso? Sí, es un aspecto fundamental ¿no? O sea, hay que pregonar con el ejemplo, ¿no? Y el tema, estas deudas pendientes históricas, ¿no? La despatriarcalización, la descolonización, no tienen que ser discursos solamente, sino que tienen que irse afincando en las prácticas nuestras, ¿no? Y eso es una tarea titánica. O sea, nuestro sistema educativo, están fortaleciendo ciertas taras que venimos arrastrando, esas cadenas del colonialismo que seguimos reforzándolas cotidianamente. Entonces, el hecho de poder plantear el tema de la despatriarcalización y que se agende esto a nivel de mandatos hacia los gobiernos es un avance importante. Pero de allí hacia hacer la interiorización en las prácticas cotidianas a nivel de las organizaciones, es una de las deudas pendientes que tenemos que hacer mucho énfasis a nivel del trabajo de formación, de nuestras prácticas concretas, a nivel de la currícula educativa también, para que vayamos cambiando de chip, ¿no? Y eso nos permite ir avanzando en este nuevo tejido, ¿no? Que es el desafío grande. Y la preocupación que se tiene a veces es ver qué está pasando con la universidad, digamos, ¿no? Y yo veo que la universidad está reflejando justamente el resultado que el neoliberalismo quería hace 20 años atrás. Sí, terrible. ¿No? Hay una desideologización, un vaciamiento en la universidad. La universidad está viendo pasar la historia, no está aportando a la historia. Y estos temas que ustedes están manejando y planteando, y que es tema de agenda, la universidad ni se le ocurre, no saben con qué ni por si acaso. Esta noche estamos en Despatriarcalización, ya hablando sobre los movimientos sociales. Ya volvemos. Estamos en Despatriarcalización ya hablando sobre el tema y los movimientos sociales que
Estamos con la hermana María, Marcelo, Julieta. En este bloque está lo grave. El Encuentro Mundial de los Movimientos Populares va a realizarse 7, 8, 9 de julio en Santa Cruz, coincidentemente con la venida del Papa. ¿Es casualidad esto? Por favor, explíquennos de qué se trata. ¿Qué ha pasado? Si quieren bautizar. Esta es una fase especial de la descolonización. Va a ser la extrema unción de los movimientos sociales, va a ser el bautizo, la confirmación, María, ¿cómo el se matrimonio. ¿Qué va a ser? María, ¿cuáles son las razones? Bueno, hemos tenido una reunión, la Coordinadora Nacional por el Cambio, y que está también incluida obviamente como entidad matriz la Central Obrera Boliviana, etcétera, ¿no? Entonces, frente a los acontecimientos que está ocurriendo a nivel internacional, ¿no? Como ser la crisis ambiental, los conflictos bélicos que están dando, ¿no? Donde hay pueblos que están en plena, ¿no? Y sin embargo vemos, así como ustedes dicen, no, pues se van a transformar, o sea que lamentablemente pues también vivimos en una etapa de que los medios de comunicación te aplastan o te levantan. Así nomás es, ¿no? Y entonces en ese momento de estar pues el epicentro, se puede decir, el Papa, ¿no? Un Papa queriendo ser populista, o está, no quizá, bueno, no quiero pelearme con la iglesia, ¿no? No, por lo menos no antes. Por eso no ir al infierno, María. Exacto, me excomulguen, qué sé yo. El infierno puede estar bien, ¿no? El infierno. ¿No? Pero lo vemos propicio nosotros como organizaciones sociales a hacer una cumbre frente a las cosas, porque quizás es que queremos pensar, ¿no? Que desconoce los conflictos que ocurren a nivel mundial, ¿no? Y nosotros lo que queremos es precisamente por los antecedentes y además nuestro proceso también, queramos o no, por diferentes formas, está siendo pues amenazado. No podemos decir que está todo llano, que bien, que nosotros que equivocamos nomás, qué sé yo, ¿no? Sino hay la mano externa, la mano del imperialismo por medios, ¿no? Y entonces, porque hemos tocado también sus intereses. Claro, los intereses del sistema. ¿Verdad? Y entonces, y en eso también creen que no hemos tocado los intereses de la iglesia. Hemos tocado, pues. ¿Por qué crees que no hacen la propaganda que debían? Seguramente, si es que no hubiera llamado nuestro presidente, no lo hubiera invitado, y lo hubieran invitado a la iglesia, estaríamos a cada minuto en todos los medios, que va a venir, que monseñor tantos, que etcétera, ¿no ven? Sabemos eso, ¿no? Entonces, nosotros vemos propicio de que es importante de que tengamos esta reunión, este encuentro en Santa Cruz, que lo estamos haciendo. No estamos viniendo a recibir al Papa, ojo, sino por eso tenemos el encuentro el 7, el 8, el 9, que coincide, ¿no? Y además, bien la coincidencia, porque en ese momento nuestras conclusiones, en el cual vamos a ir debatiendo lo que es lo más importante, ¿no? Porque el tema de tierra, territorio, por ejemplo, el tema de trabajo, ¿no? El tema de la integración de los pueblos, ¿no? Bueno, él pregona el paz, entonces, a ver, ¿qué hacemos por el tema de la paz y la soberanía mismo, ¿no? Y entonces el tema de techo, ¿no? Etcétera, todos los conflictos que quieren plantear, ¿no? Es una coincidencia, pero no es un encuentro con el Papa. No un encuentro, es una coincidencia que vamos a aprovechar, obviamente, como es el máximo representante mundial. Entonces, como iglesia, a ver, pues, quizás juegue, porque también no olvidemos, ¿no?, que hemos tenido también religiosos revolucionarios, ¿no? Sí, por supuesto. Un Camilo Torres, un Luis Espinal, un Arnulfo y otros que están en el anonimato, ¿no? Y entonces quizás no les digo, ¿no?, que hay que mover el corazón, ¿no?, sino hay que hacerlo conocer, tiene que saber. ¿Cómo se está organizando, Marcelo? ¿Cuáles son las razones? Bueno, se tiene previsto en el marco de esta coordinación que hubo, el antecedente es el año pasado, en octubre, se dio un encuentro entre
el presidente Evo Morales y el Papa Francisco, donde fue convocado él como dirigente y representante de pueblos indígenas a participar en un espacio de esas características en el Vaticano. Y fruto de ello es que se da la posibilidad de generar un espacio ampliado con las organizaciones sociales, movimientos sociales y populares a nivel internacional en los 5 continentes. Entonces está previsto dentro del encuentro participantes, un total de 1.500 personas que van a participar del encuentro. 500 van a ser representantes, delegados acreditados por las organizaciones del país, que están articuladas a partir de la CONALCAM, y 1.000 delegados y delegadas van a venir de organizaciones internacionales, el grueso de los países de la región, y también tenemos de Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia y África. Alrededor, ya en la lista de las delegaciones, ya hay 33 países que están acreditando a sus representantes de organizaciones sociales para participar de este evento, que va a tratar, como decía María, 4 ejes temáticos: el tema de Madre Tierra, donde vamos a ver y analizar el tema de la crisis ambiental, que no es solamente un cambio climático como diplomáticamente se lo nombra, sino que es una crisis ambiental fruto justamente del sistema capitalista depredador, ¿no? Y después tenemos las 3 T que le denominan el techo, trabajo, y también vamos a incorporar el tema de la paz, la soberanía y la integración de los pueblos, porque los proyectos tienen que ser justamente en el marco de una paz duradera, un continente de paz como el nuestro, en el marco de la soberanía de los estados, pero también de la posibilidad de la integración de los pueblos, para que no nos quedemos reducidos a nuestros estados-nación, sino que tengamos la perspectiva continental e internacional. Esta es una discusión, una construcción de propuestas entre movimientos. No va a estar, digamos, la comisión episcopal ahí, ¿o sí? No, no va a estar, pero evidentemente hay... pero van a estar algunos curas, ¿o van a estar curas, o por lo menos laicos de la... Ya, pero una cosa es... Pero no es, digamos, con relación a lo que decía Adriana, el tema de... No está, y por eso es lo que señalaba María, o sea, ahí lo están ninguneando al encuentro, digamos, ¿no? Si ustedes escuchan, no hay, ¿verdad? Y el día 9, el documento, las conclusiones que se van a trabajar esos 3 días, el día 9 se le va a entregar al presidente Evo y al Papa Francisco esas conclusiones. Con el compromiso justamente de ver cómo después se vienen a articular este trabajo, no solamente en el ámbito local, nacional, sino en el ámbito de la articulación con los movimientos populares de la región. Encuentro Mundial, Julieta, ¿va a estar el feminismo comunitario? ¿Por qué pues va a estar? A ver, o sea, lo que pasa es que, así como dicen los compañeros, creo que es importante valorar algunos aspectos, ¿no? En los años 90, junto con el neoliberalismo, o sea, Juan Pablo II, realmente en sus últimos, lo van a santificar, o sea, la Iglesia institución, el Estado del Vaticano, lo ha santificado, creo que ya no, ya me perdí, o está en ese proceso. Y el señor ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, el polaco, ¿no? El Juan Pablo II. No, Wojtyła, Karol Wojtyła. El Karol Wojtyła, porque ya le llaman Juan Pablo II, ¿no? Pero el Karol Wojtyła era un anticomunista. Pucha, un desgraciado en el sentido de que contra los movimientos sociales en Polonia. Pero así, o sea, facho. Era un fascista, ¿ya? Y llega, precisamente, le sirve al Estado del Vaticano, porque el Vaticano es un Estado, igual que el Estado boliviano, es un Estado del Vaticano, ¿no? Que tiene ahí, maneja su poder y tiene su territorio. Necesita un Estado para controlar. Claro. Luego está la figura, digamos, de los papas, que son... hay que un programa hay que hacer sobre esto, ¿no? Como la manipulación de los sentimientos más íntimos de las personas, ¿no? Esto de las religiones. Entonces, el Papa es como el jefe, el presidente, pero no es el jefe, porque es en realidad el representante de Dios.
pero también es el representante del Papa, pero resulta que tiene los nuncios apostólicos que son los embajadores. Bueno, ahí es toda una confusión, no sabes si vas a ir a hablar con Dios, si su oficina está en San Pedro o no sé, o hay una... Es toda una, pero es toda una confusión adrede, ¿no es verdad? Entonces, entre Karol Wojtyła, ¿qué se llama? Este Papa facho, que le sirve al neoliberalismo, que sepulta la teología de la liberación, de la cual yo como changuita he sido parte, ¿no? de ese Cristo obrero, pucha, que no se entendía, pues que estaba ahí en la lucha de clases contra los ricos, así claro, ¿no? Pero él sepulta la teología de la liberación, se dedica a algunos excomulgarlos, a algunos ponerlos en cuarentena, a muchas mujeres, como la hermana Guevara, ¿no? La ponen en cuarentena, a muchos teólogos de la liberación los manda a la cochinchina para que no sigan y no continúen alimentando las eclesiales de base. Destruye el tejido de las comunidades eclesiales de base en todos los países, ¿no? Cambia a los obispos, ordena a obispos y a cardenales fachos, ¿no? O los fascistiza, como es el caso de Bolivia. Terrazas Monseñor Terrazas era el obispo de la pastoral juvenil cuando nosotros estábamos, y su discurso era un discurso que nos convocaba casi a tomar las armas, ¿ya? Y yo le creía y estaba atrás de su sotana de Julio Terrazas, y después no, esclavismo entre los guaraníes, mentira, ¿no? O sea, el púrpura de su cardenalicio a Julio Terrazas le ha servido para olvidarse, o le habrá dado Alzheimer, ¿no? Eso es lo que... O sea, convenenciero. Estamos en el último minuto, Julieta. Déjame, estoy aquí quejeando. El feminismo comunitario va a estar en ese encuentro. Vamos a estar pues, ahí, claro que vamos a ir a discutir, pero no vamos a ir pues a aceptar cosas, ¿no? O sea, vamos a ir a encontrarnos con los movimientos sociales. Era para decir que otra cosa es este papá, que populista, como ha dicho nuestra hermana María, ¿no? Que ahora está tratando de limpiar con su sotana un poquito toda la basura que está viniendo como denuncias de pedofilia, de violaciones a las mujeres, ¿no? Que se suman a las grandes denuncias que podemos tener de genocidio, de matanza de las mujeres en Edad Media. Entonces, este papa viene con otro perfil, ¿no? Quiere ser así más bonito, más buena gente, hasta canchero, ¿no? O sea, canchero en el sentido de que futbolero, además, ¿no? Hasta no sé si tocará alguna guitarrita, cantará. Bueno, es un papa populista, ¿no? En el sentido, y parece buen tipo nomás, pero siendo buen tipo nomás, no deja de representar, o sea, como persona me refiero, sí, ¿no? La iglesia no deja de por ser qué tirar, o sea, así, ¿no? No es lo mismo pues, que el otro, el inquisidor, el Benedicto II, que ha tenido que retirarse porque era el colmo, ¿verdad? El colmo, iba a morir la Iglesia Católica. Es posible entonces hacer la distinción como se hace aquí, ¿no? Una cosa es el Estado, otra cosa es el gobierno, en este caso Y otra cosa son los movimientos sociales. Una cosa es el Estado del Vaticano y otra cosa es el representante el que Papa es buen Francisco. Tipo, no, que es buen tipo nomás el Sobre eso vamos a seguir discutiendo en el Francio y otra cosa los movimientos. Yo no canto por cantar. Esta noche en Despatriarcalización ya estrenamos nuestro nuevo sector, Cantos de Amor y Lucha. ¿Por qué, Julieta? Porque el canto, la música, la poesía tiene que darnos fuerza y energía en estas luchas. Así siempre ha sido en las luchas latinoamericanas, y hombres y mujeres nos estarán acompañando con su guitarra, su voz y sus melodías. Despatriarcalización ya. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma. Levántate y mírate las manos para crecer, estréchala tu hermana, junta
juntas iremos, unidas en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos para crecer, estréchala tu hermana. Hoy es el tiempo que puede ser mañana, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. Despatriarcalización, ¡ya! Estamos en Despatriarcalización Ya, esta noche hablando sobre los movimientos sociales y este encuentro mundial que va a haber, que coincide con lo del Papa. Se han planteado que van a haber cuatro ejes, ¿no? Sí, cuatro ejes de trabajo. Y hay propuestas que se están planteando, hay elementos que ya se están trabajando desde las organizaciones sociales para encarar al Papa. No más buena gente, Julieta. ¿Quieres volver vos tal vez con este asunto de las propuestas? Entonces, sí, estamos discutiendo con las organizaciones sociales, ¿no? Y es importante desde las organizaciones sociales también ir haciendo propuestas. Y por supuesto que sumar a lo que las hermanas y los hermanos desde la base de la Iglesia, ¿no? Y desde los movimientos sociales de base que también tienen inspiración católica o cristiana, pueden estar reflexionando, porque esto es cristiano, pero no sé, hay una subida del transporte y no vas a entrar, soy cristiano, Dios te ama, y aquí no voy a pagar unos 50, digamos, ¿no? Claro, sí. Que te lo pague Dios, ¿no? No va a ser así, o sea, tenemos que pelear también el peso de la marraqueta, el precio de la marraqueta, todos, cristianos, católicos, ateos, laicos, feministas comunitarios, todos. Entonces, en ese sentido, se está discutiendo elementos como desde dónde vamos a hablar, desde qué lugar político, desde qué memoria, desde qué identidades vamos a hablar, ¿no? Entonces, ese es uno de los elementos. Otro de los elementos es, por supuesto, la descolonización, ¿no? Que es lo que estamos discutiendo en Bolivia. Ese es nuestro ajayo, digamos, nuestro ajayo de memoria larga, ¿no? La despatriarcalización, que es otro elemento que nosotros hemos ido planteando, y no solo nosotros, ¿no? Es en conjunto, ese tejido que finalmente las hermanas y los hermanos de las distintas iglesias y los católicos y las católicas podamos despatriarcalizar también la fe, descolonizar también la fe y la espiritualidad, y dejar de que haya esas relaciones, que ya lo decíamos con la teología de la liberación, esas relaciones jerárquicas, autoritarias, machistas, dentro de las propias iglesias, ¿verdad? Empezar a ser comunidad, como las comunidades primitivas, las iglesias de base, que es el lenguaje de las y los católicos. Entonces, estamos cercanos ahí, discutiremos entre cuatro. Descolonización, despatriarcalización, y por supuesto que es la desneoliberalización, en el sentido de que es el último instrumento pulidito del capitalismo, de las contradicciones de clase. El neoliberalismo es el último instrumento pulidito del capitalismo, que empezó del imperialismo, y ahora nos tocó el neoliberalismo. Entonces es el instrumento pulidito, donde también la Iglesia ha sido cómplice. Por supuesto. Las transnacionales de las armas las está manejando también el Vaticano, ¿no? Y ahí también lo denunciaremos, y conjuntamente la gente de base de la Iglesia Católica, pues ¿cómo pues el Vaticano va a estar metido en el comercio de armas? Y no es de ahorita. Todo el proceso que ha habido Irán-Contras ha tenido en el Banco del Espíritu, que es el Banco del Vaticano, porque el Vaticano tiene su banco, ¿no? Donde van las limosnas que dan los días domingos, ¿no? Van ahí también una parte.
el Banco del Santo Espíritu estaba metido dentro del negociado de las armas Irán-Contras, o sea, armas que se vende a Irán y con esa plata se financia a los Contras en Nicaragua, que la Nicaragua era fundamentalmente también tejida con las comunidades eclesiales de Asia. Cuatro Ds que has mencionado que se discutirían en este encuentro mundial. Sumados a lo que nuestros hermanos están trayendo, ¿no? Las 3T, sumar estos otros. Las 3Ts, ¿hay ya propuestas específicas? Sí, mira, en la medida, por ejemplo, en el tema de tierra territorio, ¿no? O sea, es específicamente los compañeros campesinos, los indígenas, todos son los que están haciendo el trabajo, ¿no? Son comisiones que se van a ir formando, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces se va a tener ya, algunos sectores también están trabajando y tener ya una propuesta, ¿no? Y entonces se discutirá y se sacará una sola, ¿no? Y entonces, como decimos, ¿no? De que, por ejemplo, el tema del trabajo, ¿no? Hay una cosa de que es álgido, ¿no? El tema del trabajo, ¿no? O sea, las formas de cómo se está desenvolviendo los trabajos, ¿no? Por ejemplo, reciclando la explotación, ¿no? La explotación. Terrible, ¿no? O sea, por ejemplo, hay veces decimos muy alegremente, ¿no? Que hay que fomentar las microempresas, ¿no? Y vemos las formas de trabajo, es terrible, ¿no? Yo alguna vez había dicho, no, es pucha, lo que el magisterio, por ejemplo, ¿no? Ya, ahí son sus 6 horas de trabajo, ¿no? Pero otras 12 horas lleva su trabajo a la casa, ¿no? Es trabajo no remunerado, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que tocar y realmente, como al principio dijeron ustedes, de que hay algunas cosas que todavía no se han tocado, las cosas estructurales. ¿Y en trabajo se discutirá sobre la remuneración al trabajo de las mujeres? Pensando que María también ha debido tener 2 o 3 jornadas de trabajo, claro, la Virgen. Claro, y José con una sola, la carpintería. ¿Y quién hacía las jopas? ¿Quién ha criado a Jesús finalmente? ¿Quién ha criado? A ver, ¿quién le ha limpiado los pañales, las janantes? No habría pañales en ese momento. Por pañales, janantes, las janantes. Es algo que hay que discutir, ¿no? Es lo que hay que discutir, ¿no? Hay que discutir, ¿no? Y entonces ya hay que ver, pues, muchos aspectos, ¿no? El tema, por ejemplo, de techo, ¿no? Ahí entra el tema de vivienda, ¿no? ¿Cómo vamos a ir encarándole esto? Falta, por ejemplo, aquí en La Paz, ¿no? En La Paz, escucha, todo el mundo, hay bastante vivienda pareciera, ¿no? Pero siguen faltando, ¿no? Porque el problema. Claro, sigue creciendo las familias, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos el tema de vivienda? No, mira, yo les quiero contar lo siguiente, ¿no? De que, por ejemplo, yo vivo en una zona que está declarada como zona... ¿Cupini y Villarmonía? Villarmonía. Como zona... De riesgo, ¿no? De riesgo. Y la semana pasada nos han llegado citaciones, ¿no? De que hay que... porque no se podían legalizar, no se podían inscribir a derechos reales precisamente por el tema de riesgo, no querían, ¿no? Entonces ahora sí hay que inscribirse. Pero si no, ahí ya no había, ¿qué se llama? Seguridad. No hay pues seguridad, si es en riesgo. No hay, ¿no? Entonces, todo es cosa que, o sea, un puntito le se pone, y muchos sabrán. Hay que discutir sobre esas cosas. Y hay que resolver, y también... Hay que proponerse. Claro, hay que proponer, ¿no? No es cuestión de quejarse nomás, sino hay que proponer, hay que aportar. ¿Cómo resolvemos conjuntamente? O sea, que den la propuesta de resolver también este problema, no solamente sea demanda. Marcelo, son 3 tierra, territorio, techo... Para techo y trabajo. Y trabajo. ¿Hay alguna otra propuesta que se esté gestando, sabiendo que hace poquito, por ejemplo, ha sido la cumbre de la soberanía alimentaria, etcétera, que no ha salido muy bien? ¿Hay algunos elementos? El contexto internacional es probable que vengan también con algunas... La vía campesina es una de las líneas fuertes que está trabajando. El MST va a estar. El MST, la vía campesina, la CLOC van a estar participando y evidentemente en Santa Cruz, por ejemplo, la Central Obrera Boliviana y las organizaciones sociales, sindicales y
urbanas y rurales están participando, ya han ido trabajando en eventos para ir generando propuestas que puedan después ser compartidas en el encuentro, ¿no? La idea es poder entregar un decálogo, unos 10, 12 puntos como conclusión, pero que va a estar fundamentado con documentos que se han trabajado en las mesas, ¿no? Entonces sí, evidentemente hay la iniciativa de algunas organizaciones por ir trabajando esos ámbitos para no ir a despertar allá, sino ya tener algo consensuado, ¿no? Luego lo que quisiera señalar, el hecho de una de las lecciones de la vida es que la historia se hace con los que están, no con los ausentes. Y hay un cierto discurso de derecha que señala que es el fin de los movimientos sociales, ¿no? Y justamente este espacio puede generar una reafirmación de la vigencia de los movimientos sociales, no solamente en la movilización, sino en la propuesta. Y el desafío considero que es ello. Más allá de las diferencias que podamos tener en los marcos que ustedes han señalado con relación a los temas religiosos, es importante ir construyendo estos horizontes comunes sobre la base de nuestras coincidencias e ir sin descuidar obviamente nuestras divergencias, pero para poder en la parte estratégica orientar la discusión, el trabajo y la construcción en estos aspectos en los cuales coincidimos. Porque caso contrario, o sea, estamos dando el pie a justamente los proyectos conservadores digan estos aspectos como que es el fin de los movimientos sociales, no se han puesto de acuerdo en estas cositas, cuando ya hay un horizonte común sobre el cual estamos avanzando, y esa es la parte y el desafío grande que tenemos, ¿no? Para poder avanzar. Como dices, es con los que están, y hay varios que son católicos. Yo no sé cómo le haré, porque el feminismo siempre ha tenido su posición absolutista, sin nada con la iglesia, máximo ir y tirarse pintura roja frente al Papa, pero eso es insuficiente e imposible en estos momentos. No insuficiente, irresponsable, pues cuando hay un proceso de cambio hay que proponer. Y soberbio. Estamos en el último minuto. ¿Quieres cerrar? Dale, cerrar. Tendría tiempo. Es que segundos. No, 10 segundos, no. Que tiene que ver con eso, ¿no? Porque por ahí hemos escuchado toda una propaganda, ¿no? O sea, una contrapropaganda de quienes dicen ser más o menos de izquierda, progresistas, no sé, y que ya sabemos dónde están. Es que el Evo va a hacer un pacto con el Papa, ¿no? Y entonces va a negociar, va a cambiar los cuerpos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, lo va a cambiar, va a ser un pacto entre patriarcas, entre hombres, ¿no? Que van a ir y van a pactar los derechos sexuales, entonces no a los derechos sexuales, derechos reproductivos, y mar para Bolivia. Eso va a ser así, ¿no? Entonces, como si las mujeres en Bolivia fuéramos giles, ¿no? Como si el Evo fuera dueño de nuestros cuerpos, para exacto. Primero, como si él fuera, bueno, ya, te regalo a mi hermana, así, ¿no? O sea, ¿qué le pasa? Te regalo a las Bartolinas, o te regalo a las feministas comunitarias, te regalo a las... O sea, estas compañeras que están haciendo... Miopía y mediocridad. Como, no sé, realmente, sí, además, que cerrar. En una mirada de objeto colonial, soberbia y patriarcal de las organizaciones de las mujeres y también de las feministas que estamos aquí luchando, ¿no? Nosotros no somos soberbias en ese sentido, hay que ir a discutir, y si estamos de acuerdo con algo, ¿para qué nos vamos a oponer? Me opongo, ¿de qué estás hablando? ¿Así? No es así, ¿no? Hay que discutir. El asunto es que hay que proponer, hay que discutir, y por eso les vamos a convocar a decir despatriarcalización ya. Eres hija